Pidámosle al Señor que nos asista y bendiga su palabra y la predicación. Padre, gracias Señor Dios. Gracias, porque ¿quién puede darte consejo? ¿Quién puede decirte cómo hacer las cosas como cantábamos? Tú eres el soberano y en tu soberanía, Señor, has permitido que nosotros nos podamos reunir como iglesia y te agradecemos por eso. Te pido, Señor, que por favor bendigas tu palabra, bendigas la predicación, Señor Dios, en esta mañana, que por favor seas tú usándola para el consuelo, el ánimo, la exhortación que necesitamos como iglesia, que podamos seguir creciendo en ti por medio del estudio de tu palabra y que tú bendigas, Señor, a cada hombre, a cada mujer, que tú bendigas a cada joven, a cada adolescente que se ha desplazado el día de hoy. Bendice a los niños, Señor, bendice a los matrimonios, la familia y que juntos podamos ser bendecidos el día de hoy por medio de la predicación. Asísteme a mí, Señor Dios. Ayuda a cada hombre, cada mujer que puedan estar atentos. Mira que te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos en nuestras Biblias al Evangelio de Juan, entonces, capítulo 18, la porción que acabamos de leer. Juan, capítulo 18, ahí en nuestras Biblias. Tierra, ¿verdad? Lo que nos describe aquí el Evangelio de Juan. Y a partir del versículo 18, entonces ya nos habla de esos momentos difíciles que el Señor Jesús empieza a experimentar allí en su ministerio. Quiero que lea conmigo allí a partir del versículo 1 de Juan 18. Voy a leer para usted, si me sigue allí, por favor. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Amén. Amén. Entramos, como les decía, en las horas más oscuras del ministerio del Señor Jesús. Lo paradójico de estas horas oscuras, de este momento, de estos momentos difíciles que iba a experimentar el Señor Jesús, es que esa oscuridad, esa aflicción que iba a experimentar el Señor Jesús durante estas próximas horas, eran necesarias para que luego de eso la luz empezara a resplandecer en el corazón de muchas personas. Eran necesarias porque gracias a esa obra que él estaba llevando a cabo y que iba a seguir llevando a cabo, gracias a eso muchos podríamos, y la humanidad podríamos decir, iba a tener esperanza. Ahora, aquí en esta porción de Juan capítulo 18, pasamos del capítulo 17, ¿verdad? Al 18, al 18, de una intercesión que hace el Señor Jesús a un sacrificio que va a llevar a cabo. En el 17 usted recordará que él hace una oración intercediendo por sus discípulos. En el 18, ahora el Señor Jesús va a llevar a cabo un sacrificio.
Y en este capítulo 18, en esta primera parte, donde se nos habla acerca del arresto del Señor Jesús, de cómo es que lo traicionan, que es el tema, ¿verdad? Y lo arrestan para llevarlo a unos juicios injustos que vamos a ver después. Es interesante y vamos a considerar cuatro aspectos, ¿verdad? Como yo lo puse mejor, como cuatro escenas, podríamos decir, que el evangelista, el apóstol Juan, nos pone aquí, nos narra aquí, hablando acerca del arresto. Es como cuatro escenas, ¿cierto? Primero, Juan nos habla de algo que el Señor Jesús hace, luego aparece Judas, luego el Señor Jesús responde y por último aparece el apóstol Pedro, ¿verdad? Es como la narración que encontramos nosotros allí. Y con estas cuatro escenas, repito, vamos a considerar cuatro aspectos de esto que se conoce como el arresto del Señor Jesús. Ahora, quiero hacer un paréntesis a manera en esta introducción antes de empezar, porque más que un arresto, es una entrega voluntaria que hace el Señor Jesús, ¿verdad? Podríamos decir que a él no lo arrestan y vamos a ver, sino que él se entrega de manera voluntaria para cumplir aquello por lo cual él había venido a este mundo, ¿bien? Entonces consideremos estos cuatro aspectos como en esos cuatro momentos, es un solo evento, pero hay como estas cuatro escenas que Juan nos describe aquí, nos narra aquí. Miremos lo primero, el contexto del arresto, ¿verdad? ¿Dónde es que se da el arresto y qué está pasando cuando se da el arresto? Lo encontramos en el versículo 1 de Juan 18 ahí en su Biblia. Yo quiero que usted me acompañe y mire lo que dice allí el apóstol Juan. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Mire la primera parte del versículo 18. Habiendo dicho que Jesús estas cosas. ¿Qué acababa de decir el Señor Jesús? ¿Qué era lo que había pasado, verdad? Antes de que ellos se levantaran, salieran. Bueno, lo consideramos los domingos. El Señor Jesús había dicho o había enseñado lo que se conoce como el sermón del aposento alto, ¿cierto? Estaban reunidos allí con los discípulos en lo que se conoce como la última cena. Ellos están allí y Jesús da ciertas instrucciones a sus discípulos. Miren, la misión, la responsabilidad que iban a tener estos 11 hombres después de la partida del Señor Jesús era una responsabilidad enorme. Se iban a enfrentar a las huestes de maldad. Se iban a enfrentar a esta religión corrupta de los judíos, de los fariseos. Se iban a enfrentar al poder del imperio romano. Ellos necesitaban unas buenas palabras por parte del Señor Jesús antes de que partiera, ¿cierto? Se iban a enfrentar a algo duro, algo difícil. Así que el Señor Jesús, desde el capítulo 13, ¿se acuerdan? Tengámoslo allí, hasta el 16 y luego en el 17 hora, habla con sus discípulos. Y es como un momento, podríamos decir, cálido. Recuerden que ellos están en la última cena, se sientan al lado de una mesa en el piso, acordémonos, no es que hayan sillas como las que nosotros conocemos, no, en el piso se sientan y comparten y ahí el Señor Jesús instruye a sus discípulos. ¿Y cómo los instruye? ¿Cuál es la instrucción primera que podríamos decir que les da? Yo los instruyo, ustedes deben recibir esta instrucción en cuanto a la actitud que ustedes deben tener frente a las personas. Ustedes deben amar a las personas así como yo los he amado, ¿se acuerdan? Juan capítulo 13. Pero no solo los instruye, sino que el Señor Jesús también los anima diciéndoles que después de su partida no iban a estar solos. Recuerden que aquí en Juan 14 el Señor Jesús habla del otro consolador, ¿se acuerdan? El que había de venir. Es necesario que yo me vaya, dice el Señor, para que venga el otro consolador y él va a estar con ustedes. Así que les instruye, les anima y no solo eso, sino que también les exhorta en Juan 15 y les dice en Juan 15, miren, el consolador va a venir, ustedes deben amar y saben cuál es la responsabilidad, les exhorta para que no se separen de mí, dice el Señor. Juan 15. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Yo soy la vid, dice el Señor en Juan 15. Vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que mire cómo el Señor les instruye, les anima, les exhorta para que permanezcan en Él, pero también les advierte. Les dice, miren, si ustedes aman de esa manera, si sobre ustedes viene el consolador, si ustedes permanecen en mí, sepan esto. Y el Señor, me encanta la claridad del Señor Jesús. Les dice
luego ustedes van a ser perseguidos. Así que les exhorta, les anima, ¿verdad? Les instruye y también les advierte. Si viven de esa manera, serán perseguidos, pero confíen, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. Y les revela también que ese consolador les iba a guiar a toda verdad. En medio de ese mundo grecorromano en el que estos hombres iban a llevar a cabo su ministerio, deberían estar tranquilos porque el Espíritu Santo les iba a guiar a toda verdad. Así que después de estas palabras, dice el versículo 1 del capítulo 18 de Juan, habiendo dicho Jesús todas estas cosas, ¿verdad? Luego la oración, donde él dice que, por favor, Padre, guárdalos, que estén en unidad, ¿se acuerdan? Santifícalos en tu palabra es verdad. Ahora el Señor Jesús se levanta. Estamos hablando que esto ocurre el jueves en la noche aproximadamente, ¿verdad? Hay diferentes como posiciones, pero aproximadamente podríamos decir que aquí es medianoche. Después de que ellos hablan esto, cenan, comparten, se instituye también lo que se conoce como la cena, ¿se acuerdan? Jueves en la noche, 12 de la noche salen, ¿verdad? Y nos dice Juan que ellos salen a un lugar específico, el versículo 1, después de haber compartido, salen, ¿verdad? Al otro lado del torrente del Cedrón y van a un lugar, ¿verdad? Que Juan lo describe como un huerto, ¿se acuerdan? Los otros evangelistas nos dicen cuál es el nombre de ese huerto, ¿se acuerdan? El huerto de Getsemaní. Va a un huerto. Ahora, es interesante que Juan nos describa acá que el Señor Jesús pasa al otro lado del torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón era como una especie de desagüe que había en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Este desagüe se servía en la época de invierno para que el agua pasara profundo, ¿no? Un desagüe para que el agua fluyera por allí, pero también en las fiestas nacionales, como en esta fiesta de la Pascua, ese torrente de Cedrón, como esa canal que había, ese desagüe, servía para algo importante, para que a través de ese desagüe, de ese canal, saliera toda la sangre de los corderos que se sacrificaban en estas fiestas. Algunos, ¿verdad? Historiadores, comentaristas dicen que aproximadamente unos conservadores en el cálculo dicen que se podrían, en una fiesta de la Pascua como esta, que es que vienen todos los judíos a presentar sacrificio, más o menos se sacrificaban unos 500,000 corderos. Algunos dicen que puede llegar hasta 1,000,000, ¿cierto? Y Juan nos dice, el Señor pasa al otro lado del torrente y posiblemente ya había algo de sangre allí o iba a pasar mucha sangre. Y esto nos habla, hermanos, de cómo Jesús, ¿verdad? Sale con sus discípulos, ahora va caminando con los 11, ve el cordero y él sabe, ¿verdad? Que ya no es la sangre de todos esos corderos que iban a limpiar o que iban a perdonar o que el Señor se iba a agradar de sus sacrificios y esa sangre derramada para perdonar pecados, sino que él era el verdadero cordero, ¿verdad? Y como verdadero cordero iba a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Pasa al otro lado del torrente del Cedrón y me gusta que él ahora va a un huerto en el cual entró con sus discípulos, un huerto. No sé si a usted se le viene algo a la mente cuando hablamos de un huerto. El huerto del Edén. Todo empezó en un huerto, en el Edén. Y el primer Adán, hermanos, en ese huerto falló, pecó y se escondió. Ahora Cristo que viene aquí a este huerto, a su etapa final del ministerio, no falla, hermanos. Él no se esconde, vamos a ver, sino que pone la cara, ¿verdad? Y lleva a cabo el plan por el cual había venido a este mundo, ¿cierto? Un huerto. Ahora, en este huerto, y es importante que tengamos claridad o es bueno que tengamos claridad, el huerto era así como un lugar, un jardín, ¿verdad? Pasto, algo como bonito, tranquilo, aislado. Generalmente los huertos no eran públicos. Generalmente los huertos eran como un patio trasero de una casa, de alguien que tuviera dinero, ¿verdad? Un huerto. Y probablemente este era un lugar donde algunos rabís, maestros, a veces pedían prestados y parece que al Señor Jesús se lo prestaron varias veces y allí iba con sus discípulos a orar, a enseñar, estaba en este huerto. Así que ese es más o menos el contexto del arresto, ¿verdad? El Señor Jesús pasa por el torrente de Cedrón, se dirige a este huerto con sus 11 discípulos y cuando está en el huerto se produce lo que Juan nos narra aquí como el arresto y esto nos lleva al segundo punto
a la segunda escena, ¿cierto? O al segundo aspecto que vamos a considerar, la traición de Judas. Miremos ahí el versículo 2 en nuestras Biblias. Dice allí, y también Judas, mire que se estaban los discípulos familiarizados con este huerto, el que entregaba conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Hermanos, y aquí aparece en escena el traidor, el enemigo, el descendiente, ¿verdad? El linaje de la serpiente. ¿Se acuerdan Juan en Génesis 3? Aquí aparece Judas para llevar a cabo este plan macabro de traicionar y entregar al Señor Jesús. Judas le entregaba, dice allí, el traidor. Y aquí aparece en escena. Y es como ese personaje malo, maquiavélico que nosotros vemos cuando estamos viendo una serie, una película, una telenovela, aunque yo sé que ustedes no ven telenovelas, ¿cierto? Una serie, una película, algo de esto y aparece el personaje malo. Y parecen que los demás no saben que es malo, pero uno ya sabe que es como el que va a hacer el daño, a veces decimos, ¿no? El que es perverso allí. Aquí aparece Judas, el que, hermanos, y esto es tremendo, Judas, quien había compartido 3 años con el Señor Jesús. Judas, quien había dejado todo por seguir al Señor Jesús por 3 años. Judas, quien había sido bendecido, se había beneficiado del ministerio del Señor Jesús. Judas, podríamos decir, hermanos, quien se congregó por 3 años sin falta. Todos los días estaba allí, todos los fines de semana estaba sin faltar a la iglesia, a la congregación, allí con el Señor Jesús. Judas, quien estuvo en este ministerio, ¿verdad? Pero quien quiso hacer las cosas a su manera y quien tenía una falsa expectativa del Señor Jesús. Miren, si algo nosotros aprendemos de este personaje que aparece aquí, de este discípulo que traiciona al Señor Jesús, es que, hermanos, Judas no quiso abandonar su pecado de codicia. Judas era una persona codiciosa y siguió al Señor Jesús, se congregó por 3 años y nunca abandonó su pecado de codicia. Dice un autor, hablando acerca de Judas y de este versículo, dice, miren nosotros, esto nos enseña, esto de Judas que aparece acá, nos enseña de la siguiente manera, podríamos decir, es importante que nosotros nos cuidemos, iglesia, y esto es una aplicación, que nosotros nos cuidemos de no alentar en nuestros corazones ningún pecado oculto como el amor al dinero o el amor al mundo. Miren, Judas es ese típico, ¿verdad? Cristiano, entre comillas, es esa típica persona que cambia ciertas cosas de su comportamiento externo, pero nunca hubo un cambio interno en Judas, nunca. Y dice este autor, y por eso quise traer la cita, es importante que nos cuidemos, ¿cierto? Que cuidemos nuestros corazones de no alimentar esos pecados ocultos. Esos pecados ocultos más bien deben ser tratados pronto. Y este autor dice no cuidar estos pecados ocultos como el amor al dinero, Judas, o el amor al mundo. Mire, Judas quería era una posición, él quería era riquezas, él quería era sacar un beneficio material de seguir al Señor Jesús. Ahora, nosotros o alguno de nosotros podríamos estar luchando con algún pecado oculto, ¿cierto? Y Judas estaba allí. Y este mismo autor más adelante sigue diciendo, esto es tan importante porque miren, Jesús, al lado de estos 11 hombres, les derritió el corazón por 3 años, podríamos decir. Les derritió el corazón. Judas, por 3 años, se le endureció más el corazón. Y este autor dice, es que el mismo fuego que derrite la cera, ese mismo fuego endurece el barro. Es lo mismo. Estuvieron expuestos a la misma enseñanza, estuvieron expuestos y acompañaron el mismo ministerio y a unos se les derritió, podríamos decir, usando esta analogía, el corazón, pero a otros, a Judas se le endureció el corazón. Miren, hermanos, un pequeño hueco en el fondo de un barco lo puede llevar al hundimiento total. Un pequeño hueco en el fondo del barco puede llevar al buque más grande, al Titanic más grande, al fondo del mar, algo pequeño.
que nosotros no reparamos, que nosotros no trabajamos. Podemos conocer mucha verdad doctrinal, podemos incluso enseñar a otros y sin embargo tener un corazón corrupto y acabar en el infierno junto con Judas. Cuidado, hermanos, ahí está Judas. Y esto a nosotros nos da una gran lección de entrada, ¿cierto? Y quise traer esto porque realmente es una preocupación pastoral, pero es una preocupación que cada uno de nosotros deberíamos tener allí. Judas no trabajó las cosas en su carácter. Aparentemente hacía muchas cosas, pero había algo allí oculto. Y se nos dice que Judas también conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era un lugar que Judas conocía, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos también entender que Jesús de manera intencional va a este lugar. ¿Por qué después de eso, sabiendo que ya lo iban a arrestar, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, el Señor Jesús no se fue a otro lugar? Al pasar el torrente de Cedrón e ir a ese huerto, Jesús sale de la ciudad, ¿verdad? Esto no queda dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén, él sale. ¿Por qué no se fue para otro lado? Porque el Señor Jesús sabía que esto debía ser así. Y aunque iba a ser muy difícil, aunque iba a ser muy doloroso, allí estaba el Señor Jesús tomando la iniciativa y él sabía que iban a llegar allí, ¿cierto? De manera intencional, el Señor Jesús se mueve allí al huerto. Él debía entregar su vida. Y es interesante cómo Juan nos describe que Judas llegó al encuentro con el Señor Jesús para entregarlo. Mira el versículo 3 ahí en su Biblia. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Hermanos, esto, cuando uno lo estudia un poquito a profundidad, es como de no creer. La forma en la cual van a arrestar al Señor Jesús. La forma en la cual van a tomarlo preso para llevarlo a estos juicios que lo van a llevar. Se nos dice allí, Juan describe que fue una compañía de soldados. Mire, cuando se habla de una compañía de soldados, algunos dicen que una compañía casi siempre era más o menos de unos 600 soldados. Algunos dicen que eran 1000 soldados, otros tienen otro dato, pero menos de 300 soldados no iba. Cuando se habla de una compañía y una persona y un general o un comandante que esté al mando de este grupo, por lo menos 300 soldados. Imagínense, 300 soldados Judas, ¿verdad? Pero no solo eso, se nos dice que iban que unos alguaciles de los principales sacerdotes. Los alguaciles son aquellos que son los policías religiosos del templo. El templo era liderado por los fariseos, los saduceos, ellos tenían el monopolio y el control y habían como unos policías religiosos. Y literal eran como policías. Ellos ponían orden, sacaban a las personas del templo y fue con unos alguaciles. Este grupo de alguaciles podríamos decir que estaba entre 50 o 100 alguaciles, aproximadamente, ¿cierto? Era la policía religiosa del templo. Y llegan allí con linternas, antorchas y ¿con qué? Con armas. Linternas eran como lámparas, ¿no? No se imaginen linternas las, con pilas, las que usamos hoy en día, ¿no? Eran lámparas y funcionaban con aceite. Entonces llegaron con lámparas, con antorchas y con armas, hermanos. Jesús por 3 años llevó a cabo su ministerio de manera pública. Jesús por 3 años estuvo enseñando, sanando, ayudando a las personas a plena luz del día. ¿Aquí a qué horas estamos? Medianoche aproximadamente. Y ellos llegan con eso como si fuera un vil ladrón, como si fuera un vulgar criminal. Llegan ahí con esta comitiva de soldados y de alguaciles llegan allí. Es como de no creer, ¿cierto? El Señor Jesús está allí, llegan estas personas con armas y me encanta la reacción del Señor Jesús frente a esto. Ahora, antes de pasar al tercer punto, debemos recordar en qué momento, ¿verdad? En qué época estamos, la fiesta de la Pascua. Recordemos que más o menos 4 días atrás, el Señor Jesús, 4 o 5 días atrás, había hecho la entrada triunfal, ¿no? El domingo de Ramos, montado en un pollino. Las personas al lado del camino a la entrada a Jerusalén estaban ahí con palmas, batiendo las palmas, cantando, contentos, diciendo, Hosana, Hosana, bendito al Rey que viene en el nombre del Señor, ¿se acuerdan? Y era una multitud enorme. Eso fue el domingo. El lunes de esta semana, recuerden que estamos a jueves, 3, 4 días atrás, el lunes es cuando el Señor Jesús entra al templo y voltea
las mesas de aquellos que estaban comerciando en el templo y confronta a estas personas. Ahora el templo, miren, no era un lugar pequeño. Donde estaban las mesas de los cambistas era un lugar grande, ¿verdad? Amplio, y el Señor va botando las mesas y confronta a las personas y les dice, miren, mi casa, esta casa debería ser casa de oración, pero ustedes la han convertido en que en cueva de ladrones, les dice. Eso pasó el lunes. Ahora el jueves más o menos se podría entender, aunque no del todo, por qué llegan con esta cantidad de personas. Ellos podrían estar pensando, si Jesús tiene esta popularidad, hizo esto en el templo, tal vez hayan muchas personas que estén dispuestos a levantarse, ¿verdad? En contra del imperio, a hacer una revuelta, lo que se conocía. Llega esta cantidad de personas allí. Y esto nos lleva al tercer aspecto, o la tercera escena, podríamos decir, cuando ellos llegan, ahora Jesús se entrega, hermanos. Miren allí el versículo 4 en sus Biblias. Después de que llegó esta comitiva de personas, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¡Wow! Hermanos, el Señor va un paso adelante. No sé si usted ha visto, me imagino que ha visto películas de la época antigua, donde hay castillos, donde hay reyes, donde hay guerras, ¿verdad? Entre dos reinos. Y generalmente, cuando salen a la batalla, cuando salen a la pelea, dos grupos, dos reinos, ¿cierto? El rey donde se ubica generalmente, cuando salen a la batalla, en la parte de atrás, el rey, no, el rey hay que protegerlo. Primero mandan a los soldados de a pie, luego la caballería, ¿cierto? Y al rey hay que protegerlo. Y si ya golpean la primera línea de batalla, y luego la segunda, a veces el rey huye, ¿cierto? Y eso lo vemos nosotros en ese contexto. Hermanos, aquí el rey va adelante, el Señor Jesús. Aquí el Señor Jesús toma la iniciativa, ¿cierto? Y dice allí que él sabía todas las cosas, se adelantó. Imagínense el susto de estos 11 hombres, 300 soldados, 100 alguaciles del templo que no los querían, más los líderes religiosos. Y el Señor Jesús, sabiendo eso, toma la delantera, podríamos decir. Se pone adelante. Y como decimos nosotros, frentea. Pone al frente. Dice, bueno, ¿a quién buscan? ¿Cierto? ¿A quién están buscando ustedes? Les dice allí el Señor. Miren, no podemos olvidarnos, ¿cierto? Nunca podemos olvidarnos que nuestro bendito Señor sufrió y murió por su libre albedrío. Él estaba allí y sabía lo que iba a ocurrir y se pone al frente. Y podríamos entender, ahorita vamos a ver cómo se pone al frente preocupado por los 11, pensando en los 11 también vamos a ver allí, ¿cierto? Ahora, recordemos que antes de que lleguen los soldados, Juan no nos describe esto, pero los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sí nos describen la oración en Getsemaní, ¿se acuerdan? Juan no la describe. Parece que antes, parece que ya había el Señor Jesús hecho la oración, ¿se acuerdan? Y después de que hace esa oración es que llegan la comitiva de soldados. Tenemos que tener eso allí porque esa oración también es tremendo ver al Señor Jesús angustiado. O sea, y quiero traer esto porque en oración estaba angustiado. Cuando llegan, ya está valiente, ¿cierto? En su humanidad, como un ser humano que experimentaba eso. En oración se nos dice en Marcos 14 que vinieron pues al lugar llamado Getsemaní, al huerto, y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y miren cómo lo describe Marcos. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, miren, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí a una distancia y velen conmigo en oración. Estaba el Señor Jesús angustiado y realmente entristecido. Y va allí a orar y hace esa oración con la que estamos familiarizados. ¿Se acuerdan? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Va y mira a ver si lo están apoyando en oración los tres queridos discípulos, ¿cierto? Estaban dormidos. Dice, no, no han podido ni velar ustedes por un momento. Luego va y luego vuelve y le dice, bueno, ya, tranquilos, ya. Lo que ha de ser, ya va a venir. Y ahí es cuando llega este grupo de soldados, ¿verdad? Y el Señor entonces le sale allí al encuentro. Jesús sale a ese encuentro y se entrega. Y vemos aquí, después de ese momento difícil, hermanos, vemos la valentía y la gallardía, podríamos decir, del Señor Jesús. Allí está el Señor Jesús.
Él ya había dicho, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dice en Juan capítulo 12, unos capítulos atrás, mi alma está turbada, estoy un poco afligido. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora. Esto debía ser así, dice el Señor. Entonces, Él les dice, ¿a quién buscan? Versículo 5, miremos allí, sale al encuentro, está frente a a estos soldados, a estos guardas, alguaciles, y le responden a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, ¿cómo le responde? Yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo, yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. Me encanta esta escena. El grupo de soldados, valientes, todos están allí. El Señor les sale al encuentro, ¿cierto? Y le dice, bueno, ¿ustedes a quién buscan? Buscamos a Jesús Nazareno. Y el Señor responde como Dios se le había revelado a Moisés. ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. Y para los 11, ver esta escena, el Señor allí, entre ellos y todo este grupo de soldados, debió ser significativo cuando el Señor responde. Y Juan dice allí, miren, retrocedieron, tal vez dieron unos pasos atrás y cayeron al suelo. Y aquí nosotros vemos el poder de Dios. Hermanos, si Jesús hubiera querido acabar con esa comitiva y con otros tantos que hubieran venido, él lo hubiera podido acabar. ¿Acaso le dice a Pedro, no oraría yo al Padre para que venga una legión de ángeles y arregle este cuento, ¿cierto? Y acabe con todos ellos? Pero era necesario. Y aquí está como esa muestra del poder de Dios. Sin embargo, Él permite que lo arresten. Dice allí el versículo 8, respondiendo Jesús, ¿cierto? Después de que estos hombres caen, perdón, 7, Él les volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Podríamos pensar, ¿cierto? En ese contexto que el Señor quiere llamar la atención de estos soldados, de estos alguaciles, quiere llamar la atención sobre Él, no sobre los 11. Después de que caen, retroceden, me imagino ellos parados así como otra vez cogiendo sus escudos. Les dice, bueno, ¿a quién es el que ustedes buscan? Después de que ya se habían caído. A Jesús Nazareno. Y él le responde ahí, ya les dije que yo soy, versículo 8, dejen ir a estos 11 hombres. Preocupado por sus discípulos y queriendo, como podríamos entenderlo, llamar la atención sobre él mismo, permite ser arrestado de esa manera. Miren, esto nos habla de algo. Miren, el Señor Jesús, el Salvador que vino a entregar su vida por su pueblo, estaba mucho más dispuesto a salvarnos que nosotros a ser salvados. Él estaba más dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para salvarnos, hermanos, que incluso, ¿verdad? El hecho de nosotros querer ser salvados. Allí estaba el Señor Jesús. Y me gusta lo que dice el 8b allí. Dice, pues si me buscáis a mí, deja ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Miren, aquí vemos a un Salvador preocupado por sus discípulos. Aquí vemos a un Salvador que quiere proteger la integridad de sus discípulos, ¿verdad? Y el Señor Jesús allí vigila atentamente a sus discípulos. Y miren, eso es algo que el Señor Jesús hace constantemente. Él ya intercedió por ellos en Juan 17. Él intercede por nosotros, por su iglesia. Pero no solo eso, sino que también está preocupado y nos cuida a nosotros, sus discípulos. Dejen ir a esto significa, es como, déjenlos a ellos van a seguir adelante con sus cosas y me gusta lo que dice que se debía cumplir lo que él había dicho. En Juan 10 el Señor Jesús dijo, miren, mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Así que nosotros podemos tener esta seguridad, un Salvador que protege, hermanos, que cuida, que está allí con nosotros preocupado de lo que nosotros vivimos. Y esto nos lleva al cuarto y último aspecto. En medio de esto, viendo la grandeza del Señor Jesús, viendo el poder del Señor Jesús, cuando con una simple expresión, con dos palabras dice yo soy y caen estos soldados a tierra, viendo ese carácter compasivo y preocupado del Señor Jesús por los suyos, sale ahora Pedro, nuestro querido Pedro, ¿cierto? Haciendo algo allí. Pero eso que hace Pedro nos da una muy buena enseñanza también y queda plasmado allí con un propósito. La reacción de Pedro frente a lo que está pasando, versículo 10 ahí en nuestras Biblias.
Entonces, Simón Pedro tenía que una espada y desenvainó, ¿verdad? Que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Aquí está Pedro. Miren, es que de verdad se describe y ha sido en todos los evangelios. Cada vez que sale Pedro, uno dice Pedro, ¿cierto? Él no había salido en escena desde Juan 13. ¿Recuerdan Juan 13 lo que pasó? El Señor Jesús va a lavar los pies de sus discípulos y Pedro le dice, no, 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 a mí no me lavas los pies. Y el Señor le dice, Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. ¿Y se acuerdan qué dice Pedro? Entonces lávame todo. Pedro. No, Pedro, ustedes ya han sido lavados y hay una explicación y un principio espiritual. Solo es necesario que yo les lave los pies. Pedro parece que queda calladito toda la cena. Queda calladito durante el arresto y aquí vuelve a salir. Y aquí no dice algo, sino que hace algo. ¿Verdad? Viendo eso, ¿cierto? No sabemos cómo podríamos definir o describir aquí a Pedro, si fue muy valiente, si fue muy imprudente. Hermanos, 300 soldados y otros 100, 400 ahí al frente. No sabemos si fue valiente, si fue, lo podemos describir como alguien imprudente. No sabemos si Pedro seguía con el tema de que no había entendido la naturaleza espiritual del reino de Cristo. El todo es que Pedro saca su espada, ¿verdad? Tal vez, dice un autor, un comentarista, Pedro se envalentonó, ¿cierto? Al ver que el Señor Jesús con 2 palabras los botó al piso. Dijo, aquí fue, ¿cierto? Imagínese otras tantas palabras que del Señor Jesús, pues 400 contra 11, ¿verdad? No sabemos. El tema es que Pedro saca la espada. Lo más probable es que no sea una espada de las que usaba el ejército romano, sino un cuchillo grande, o como nosotros conocemos, una especie de machete, ¿cierto? Y Pedro se lanza contra uno de los soldados, ¿cierto? Pedro no era un soldado, no era tan bueno, ¿verdad? En la batalla, ¿el que era? Un pescador. Sin embargo, era impulsivo y tenía estas actitudes. Pedro con el cuchillo grande o con el machete, ¿verdad? Le lanza. Algunos dicen que Pedro no era tan bueno y no quería como darle una lección de solo cortarle la oreja, ¿cierto? Lo más probable es que él iba por la cabeza de uno de los soldados. Pero ni eso, ¿cierto? Se descachó y solo le cortó la oreja. Le cortó la oreja a uno de los soldados, ¿verdad? Y allí estaba Pedro. Y el Señor le dice, esto es un error. En los otros evangelios el Señor exhorta a Pedro diciéndole, Pedro, el que a hierro muere, al que a hierro mata, a hierro muere, ¿cierto? Algunos lo han entendido como la pena de muerte, o si usted se toma en armas, se alzan armas, pues tal vez vaya a morir también por medio de unas armas, ¿verdad? Dice, no, Pedro, esa no es la naturaleza de mi reino. Mi reino es espiritual. Mi reino no es carnal. Mi reino tiene que ver con el trabajo que yo voy haciendo en el corazón de las personas, no con las orejas que se vayan cortando. Aquí no se describe, pero el Señor Jesús, recuerden, toma la oreja, ¿se acuerdan? Y se la vuelve a poner allí al soldado Malco. Y ese era el nombre, no está mal escrito, ¿no? Alguien alguna vez me preguntaba, pastor, ¿sería más bien Marco? No, es Malco, el soldado, ¿verdad? Que está allí. Y me encanta lo que el Señor Jesús le dice ahí, porque esto es muy importante para nosotros como iglesia. Mire el versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Acaso va a haber una revuelta y nos vamos a levantar en armas cuando realmente lo que debemos, lo que yo debo hacer es ir a la cruz, beber la copa que el Padre me ha dado a beber? ¿Cómo entendemos esto de la copa que el Señor Jesús debería beber? ¿El sacrificio físico de ir allá a la cruz solamente? No. Cuando se habla de la copa del Antiguo Testamento, generalmente relaciona con aquella copa del furor de Dios que debían beber algunos pueblos. La copa de la ira de Dios, hermanos, y es que Cristo debía beber la ira de Dios Padre allí en la cruz como propiciación por nuestros pecados. Debía beber esa ira. Y esto era lo que le aterrorizaba al Señor Jesús. No era ir simplemente a la cruz, aunque era una muerte agónica estar allí en la cruz. Hermanos, nosotros vemos mártires que fueron contentos a la cruz, que eran echados al foso de los leones, que eran martirizados y tenían una buena actitud frente a ese martirio, porque sabían estos mártires que les esperaba esa corona de gloria.
Y el Señor Jesús iba a estar más preocupado por esto, ¿no? El Señor Jesús no solamente se preocupaba por esa agonía física, él sabía que debía ser abandonado por el Padre en la cruz, absorber la ira del infierno en la cruz para poder traer perdón a ese pueblo por el cual él había venido. La ira, la copa de la ira debía beber el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías se habla de la copa de la ira de esta manera. Isaías 51:17 dice: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor, de la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. ¿Verdad? La copa como la ira que los pueblos debían beber, como el juicio que venía allí. En Jeremías, perdón, 25:15. Dice el Señor: porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor, de la ira, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Isaías 51:17, Jeremías 25:15. La ira que iba a ser derramada por el Padre, Cristo tenía que soportar esa ira, el abandono, la ausencia, el mismo infierno en ese momento para poder traer perdón, para poder redimir a un pueblo. Así que es lo que le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada. Y le hace la pregunta como retórica, ¿cierto? Yo no he de beber la copa que el Padre me ha dado para que yo beba y pueda salvar y cumplir así el plan. Así que encontramos, hermanos, estos aspectos, ¿verdad? Este momento donde podríamos entenderlo en estas 4 escenas que Juan nos describe aquí. El Señor Jesús sale con sus discípulos, pasa por el torrente de Cedrón, se dirige al huerto y allí llega Judas, el traicionero. Judas, hermanos, quien no estuvo dispuesto a dejar su pecado. Prefirió seguir su pecado antes que seguir a Jesús. Llegó allí con esta comitiva de hombres para arrestarlo. El Señor en medio de eso muestra su poder, respondiendo yo soy y haciendo que estos hombres caigan, pero también muestra su compasión y su preocupación por los discípulos. Si me buscan a mí, déjenlos ir a ellos, ¿verdad? Y Pedro, en medio de su inmadurez, de su torpeza, saca la espada, el Señor corrige y nos da una lección. Yo no vine a hacer mi voluntad, dice el Señor, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y esa debería ser la oración, hermanos, de todo cristiano. Padre, que no se haga mi voluntad. Padre, yo no quiero hacer lo que yo quiera, quiero hacer tu voluntad. Por eso el Señor Jesús en el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Padre, hágase tu voluntad, es nuestro anhelo. ¿Qué podemos aprender o qué lecciones podríamos nosotros traer a la luz de este evento, hermanos, del arresto de Jesús? ¿Qué podríamos concluir? ¿Qué podríamos nosotros extraer? Bueno, lo primero a lo que yo quiero llamar su atención, hermanos, es que no olvidemos la historia de Judas Iscariote. Esa historia, repito, nos da una gran lección a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios: el que pues esté firme, mire que no caiga. El que se crea estar firme, mira que no caiga. Por encima de todo, cuidémonos, hermanos, de alentar nuestros corazones con alguna clase de pecado oculto. Cuidémonos, hermanos, tratemos con esos pecados. No quiera hacer que ese pecado me lleve a la apostasía como llevó a este hombre, a Judas. Como les decía, un pequeño hueco, ¿verdad? Una pequeña vía de agua puede hundir a cualquier buque, al buque más grande. Evaluemos. Y si hay algo allí, hay que tratarlo, hay que trabajarlo delante de Dios. Y en medio de eso, como ayudó a Pedro, nos ayuda a nosotros también. Pero si lo ocultamos y terminamos amando más ese pecado que al Señor Jesús, será nuestra perdición, como fue con Judas. Otro aspecto, como decía ahorita, hermanos, importante que nosotros anhelemos, crezcamos, nos proyectemos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Que podamos orar al Señor y decir: Señor, dame lo que deseas, ponme donde desees y haz conmigo lo que desees, pero que no sea mi voluntad, Señor, sino la tuya. Que esa sea nuestra oración como iglesia, que esa sea ahora nuestra oración como cristianos: Señor, hágase tu voluntad, así como se hace en la tierra, Señor, que se haga aquí en la tierra, en los cielos, perdón, que se haga aquí en la tierra, que se haga aquí en mi vida. Y por último, hermanos, confiemos de que el Señor nos cuida.
Confiemos de que el Señor nos protege y Él está por nosotros. Confiemos de que así como intercedió en Juan 17 por sus discípulos, de que se preocupó por los 11 para que ellos pudieran estar allí tranquilos, Él se sigue preocupando por nosotros. Hermanos, servimos a un rey valiente. Y eso debería animarnos a nosotros también para ser valientes delante de todo lo que nosotros tenemos que enfrentar. A veces podemos sentirnos pequeños, la oposición del mundo, la carne puede verse grande, pero el Señor guarda su iglesia, hermanos. El Señor guardó a estos 11 hombres, guardó a la iglesia en el primer siglo, ha guardado a su iglesia por más de 20 siglos. El Señor seguirá guardando a su iglesia. Por eso dice el Señor en Lucas 12 y se aplica para nosotros. Cuando a veces nos podemos sentir pequeños, insignificantes delante de todas las circunstancias del mundo, el Señor le dice a su pueblo, miren, no teman, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Esto no se trata de cantidades, se trata del Señor. Y a estos 11 hombres el Señor les dio la victoria en medio de toda la oposición. Y a veces podemos sentirnos pequeños, opacados, pero el Señor dice, no teman, manada pequeña. Miren que no dicen, no teman, siéntanse importantes. No, no, siguen siendo pequeños. Somos pequeños, pero dice, al Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso debería traer ánimo para enfrentar cualquier enemigo de pecado, de maldad, el secularismo que avanza. Dios por nosotros. El Señor se preocupa y cuida que a estos 11, el Señor se sigue preocupando a pesar de nuestra insignificancia, a pesar de lo que nosotros hagamos, el Señor lo sigue haciendo y lo vemos aquí, en medio de este arresto, en medio de esta injusticia, en medio de esta traición, el Señor preocupándose. Amén. Así que con esto en mente vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿verdad? A la luz de estas enseñanzas como iglesia, y que si hay alguien aquí que todavía no ha depositado su fe en Cristo, que hoy lo pueda hacer. Esto que acabamos de describir, hermanos, ocurrió en un momento específico de la historia, ocurrió, ¿verdad? Y ocurrió con el propósito y el ánimo de traer salvación. No se siga resistiendo. Venga Cristo, confíe en Él, arrepiéntase de sus pecados y entonces el Señor traerá ese don de la vida eterna también. Oremos y después de orar quiero que entonemos un cántico de adoración juntos y luego pasamos a la cena. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este relato que nos deja aquí Juan en cuanto a lo que conocemos como tu arresto. Gracias porque de manera voluntaria diste tu vida. Nadie te quitó la vida. Tú pusiste tu vida para rescatar y salvar a muchos. Te exaltamos en esta mañana. Gracias porque vemos esa firmeza, esa valentía, Señor, y esto nos anima. Vemos también, Señor Dios, esa compasión, esa preocupación, y esto trae confianza a nosotros, Señor. Que no temamos siendo esa manada pequeña, porque a ti, Padre, te ha placido darnos el reino, Señor. Te agradecemos por eso. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.